¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, nuestro programa de salud. Vamos a tocar en el día de hoy un tema muy importante, por supuesto que tiene que ver en el contexto de la pandemia, pero que se habla muchas veces, hemos tocado muchas veces el tema de la vacunación, de los síntomas alejados, los síndromes post-COVID, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando un paciente está internado e incluso al alta? Aquellos especialmente que han tenido compromiso respiratorio importante y que dentro del trabajo multidisciplinario que necesitan, aparte del terapista, aparte de los enfermeros, ¿sí? Un rol muy importante lo juegan la gente que hace la parte de rehabilitación respiratoria, o sea, los kinesiólogos básicamente, y vamos a tratar en estos minutos de tratar de entender cuál es el trabajo que hacen y cuál es el objetivo en el contexto de la enfermedad y cuál es la mejoría que se busca en los pacientes comprometidos desde el punto de vista del pulmonar. Y por eso estamos con una kinesióloga, ¿sí? Muy joven pero con mucha experiencia, muy bien formada. Entonces, hola, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Me gustaría que le contáramos a la audiencia que se imaginen con palabras sencillas cómo es trabajar con un paciente respiratorio, o sea, que básicamente ha tenido COVID. ¿Vos trabajás con pacientes internados o externados? ¿Y cuál es el tipo de trabajo que vos haces con los pacientes post-COVID? Bien, por el momento estamos trabajando con lo que es los pacientes fuera, digamos, de la internación, externo. Básicamente, bueno, vamos realizando evaluaciones para ver en qué panorama se encuentran, ya que hay muchos que poseen o han tenido secuelas. Claro. Y bueno, las dejan estar. Mi trabajo desde lo que es la kinesiología, sobre todo en la respiratoria, trabajar mucho lo que es la capacidad pulmonar, ir enseñándole cómo respirar. Hay pacientes que no saben respirar, con varios ejercicios, desde lo que es agarrar un palito de escoba a utilizar una banda elástica. En la casa hay un montón de cosas que podemos utilizar y bueno, básicamente eso, de que sean conscientes, que puedan reconocer algunos que otros síntomas y bueno, siempre teniendo, digamos, el control del médico. Por supuesto. Obviamente que los pacientes más complicados o que generalmente con los que más complicaciones quedan son los pacientes obesos que han estado internados durante mucho tiempo con respiradores, y en esos pacientes deben ser los más dificultosos con los que ustedes se deben encontrar después en la rehabilitación respiratoria al alta y con los que más secuelas seguramente deben tener, especialmente si han padecido neumonías bilaterales. O sea, todos los procesos respiratorios y las complicaciones respiratorias durante la internación y al alta deben ser los pacientes más complejos, ¿verdad? Sí, y ni te cuento también de los pacientes adultos. Claro. Son muy particulares, pero bueno, eso no quita que intervengamos nosotros, los eduquemos y que puedan entender y ser conscientes bueno, de las secuelas que pueden haber y demás. Bien, dentro de los síntomas que vos ves en la valoración o en la evaluación o en el trabajo que hacen ustedes en aquellos pacientes que han evolucionado el COVID, más allá de seguramente la tos o la falta de aire, la sensación de ahogo, ¿cuáles son los síntomas que ustedes más frecuentemente ven que refiere el paciente como que más le molesta o como que más le cuesta sobrellevar? Mira, desde mi experiencia me han tocado muchos pacientes que sufren en cuanto a los cambios de temperatura. Por ejemplo, en una habitación, de golpe empiezan a tener mucha sudoración y demás, o los cambios, digamos, en una posición, de estar parado al agacharse, es increíble cómo en ellos les cambia todo el panorama, los cambios de presión y ni te cuento. Claro. Y bueno, un poco también la falta de, como vos mismo decís, de aire o la agitación o esa respiración muy superficial, digamos. Bien. Yo quisiera que le pudieras explicar a la gente
porque muchas veces muestran imágenes ahí de terapias intensivas o unidades coronarias, donde están los pacientes en respiradores artificiales, y generalmente están lateralizados, nunca están boca arriba. Es muy raro que se muestren fotos de pacientes que están internados en terapia, vuelvo a repetir, que estén boca arriba. Generalmente están lateralizados e incluso a veces medio como boca abajo. Eso tiene un sentido porque es muy particular en estos pacientes especialmente. ¿Tiene alguna explicación desde el punto de vista kinésico? Sí, desde el punto de vista kinésico en realidad sería lo mejor porque en breves palabras es mayor, digamos, la capacidad de aire que se dirige hacia los pulmones. Bien. Inclusive hay estudios que se están realizando y que se han sido realizando de que la posición ideal sería el boca abajo. Pero bueno, es algo que todavía es muy nuevo y que se está empezando a implementar y demás. Claro. Bien, y como yo les vengo diciendo en varios programas, desde que se inició la pandemia llevamos casi 2 años, ¿sí? Así como los médicos, muchas veces cosas que decíamos al principio de la pandemia las hemos ido cambiando en el tiempo, e incluso los mismos expertos a los cuales uno sigue para tomar las conductas, porque es una enfermedad nueva, porque no la conocemos, porque el virus va mutando, ¿sí? Los virus que están ahora, las mutaciones que están ahora no son las que estaban a principios del año pasado, de ahí la dificultad para controlar esta pandemia, y si a eso le agregamos la ineficacia del sistema sanitario y en especial de las autoridades de salud para tener un plan de vacunación coordinado y no un plan de vacunación VIP, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, a Inglaterra es el mejor ejemplo que aprendieron ellos. Ellos pensaban en un principio y con las cepas originales que vacunando a la mayor cantidad de gente con una sola dosis les iba a ir bien y mejor que vacunando a 2 dosis. Entonces, ellos eligieron vacunar mucha gente con una sola dosis y muy pocas con 2 dosis. Cuando el virus empezó a mutar, los agarró con mucha gente infectada, con mucha gente vacunada, pero con una sola dosis. Y por supuesto los casos se dispararon, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando o lo que va a pasar acá en breve? Porque ya la variante Delta básicamente está circulando. Y bueno, tenemos un montón de pacientes o de personas que están vacunadas con una sola dosis, ¿sí? Ya está demostrada que una sola dosis para las variantes actuales no es eficaz y tiene muy poca capacidad de respuesta inmunológica, no así aquellos pacientes que tienen 2 vacunas, y aún así para las nuevas variables no hay garantía de que no se vayan a infectar, y que las nuevas variantes, especialmente la Delta en particular, sí tiene una capacidad de infectividad tremenda, más de 1000 veces con respecto a las variables anteriores, y eso hace que entre las vacunas que llegaron y no sabemos dónde están y que no están colocadas, ya Israel hoy, el primer ministro se colocó la tercera vacuna, la tercera dosis de Pfizer, hoy, y van a empezar en Israel con la tercera dosis para los mayores de 60 años. Cosas dinámicas y permanentemente se van cambiando cosas, aunque no haya trabajos con terceras dosis, es todo sobre experiencias propias vividas por los sistemas de salud, los países en particular, que han tenido realmente conducta en cuanto a la vacunación y que bueno, como les ha ido bien, ellos piensan que con una tercera dosis, que está discutida en el mundo todavía, no tiene un sustento fuerte, es más yo creo que por un trabajo una cuestión de temor que con certezas científicas concretas. Y bueno, la cosa es que hoy el primer ministro de Israel se colocó la tercera dosis de Pfizer. Así que bueno, veremos si eso es lo que viene. De los pacientes que a vos te toca atender en la casa, la mayoría están vacunados con una dosis, con 2 dosis, no están vacunados, no se quieren vacunar, ¿cómo es?
Y yo tengo pacientes que han recibido una sola dosis, y bueno, que surge siempre la charla de cuándo va a llegar la vacuna. Es una incertidumbre, sobre todo para los pacientes de mayor edad, que esperan, digamos, con ansias la segunda dosis. Bueno, es algo que hay que tener paciencia y que, bueno, depende de lo que es el Ministerio de Salud. Así es. Y esto, en algún momento lo comentamos, que dentro de las secuelas y de la problemática que le causa al paciente, especialmente a los pacientes añosos, a los pacientes mayores, que aparte de estar ya 2 años encerrados, de no poder ver a sus familiares, a los nietos, a los hijos, ¿sí?, que están todo el día sentados frente al televisor o escuchando la radio o escuchando la televisión con las noticias, con las idas y las vueltas, más enterarse de las cosas que se hacen mal, de los que se vacunan adelantándose en la fila, que según para algunas autoridades, especialmente el presidente de la Nación, no es ningún delito ni es nada importante, ¿no es cierto? Hace 3 semanas que llegaron 3,5 millones de dosis de Moderna. Nadie sabe dónde están y todavía no han colocado ninguna. Ya fue aprobada en Estados Unidos para colocárselas a los niños entre 12 y los adultos de 17 y 18 años. Pero no se sabe dónde están las dosis, no se han colocado. No sé qué están esperando para colocarlas. No sé qué están esperando. Que los chicos, entre esa franja etaria, con parálisis cerebral, con cardiopatías congénitas, patologías respiratorias crónicas, etcétera, 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 que son las indicaciones concretas, que si bien la única probada en el mundo es Pfizer, bueno, pero fue aprobada hace poquito Moderna también. Acá llegaron 3,5 millones de dosis y ninguna fue aplicada. La pregunta es, seguimos haciendo las cosas mal, no aprendemos nada, no miramos el mundo. Nosotros no somos una isla, ¿sí? Y como les digo siempre, ellos ya se vacunaron. La mayoría de la gente todavía no. Y está mal vacunada. Porque estar vacunado implica tener las 2 dosis. Hay más de 6 millones de personas que esperan la segunda dosis de Sputnik. ¿Sí? Que ya los rusos dijeron, primero vamos a priorizar la vacunación de nuestra gente en Rusia. Y después cumpliremos con nuestros compromisos. Ya fueron advertidos, a pesar de las súplicas de algunos funcionarios de alto nivel, ¿sí?, que estuvieron dentro de algunas cositas raras. Como dijimos en algún momento, allá cuando encargaron las 26 millones de dosis, dijimos, muchachos, 26 millones de dosis sobre una vacuna que estaba flojito de papeles, que no habían mandado la información como correspondían, porque el tema es que, vuelvo a repetir, hoy por hoy en el mundo científico hay protocolos y organización de intercambio de información permanente y se tiene que documentar, mostrar, pasar por un comité de ética, estar aprobado y mostrar cómo han hecho un medicamento o en este caso una vacuna, ¿sí?, a quiénes se la colocaron, en qué tiempo, si hubo reacciones adversas, cuáles fueron, en qué momento apareció, ¿sí?, si las dosis correctas son cada 21 días y después la pasamos a 90 porque creemos que son 90, pero en realidad se hizo cada 21 días. Y ahora con esto de que está la variable delta, deberíamos aprender los ingleses, no solo que aceleraron la segunda dosis, sino que disminuyeron el espacio interdosis. ¿Sí? Antes también estaban en los 60, 90 días y ahora están a los 21 días justos. Que es como se probó la vacuna Sputnik cuando arrancó. Entonces, muchas cosas por aprender y cosas que se repiten, errores que se repiten. La incompetencia, el grado de inmoralidad del Ministerio de la Gente, del Ministerio de Salud de la Nación no tiene precio y son responsables directos de los más de 103 muertos que hay en este país. Muchos, seguramente muchos, debido al no haber recibido las vacunas ni al haber completado su vacunación. Esa es una realidad que no le pueden negar, porque están las pruebas, están los hechos, usted escucha y lo ve todos los días. Después la gente que no se quiere vacunar, bueno, está bien, habrá que empezar a analizar, como se está analizando en el mundo, cuáles son las medidas, como las que tomó Francia, que si usted después quiere ir al cine no va a poder ir, si quiere ir a comer no va a poder comer, si quiere ir a un baile no va a poder ir a un baile, no se va a poder mover. Usted no se quiere vacunar, porque esto ya es una cuestión de salud pública.
una cuestión de conciencia colectiva y que afecta a todo el mundo. No es una cuestión individual que si yo no me vacuno no me enfermo yo. No, te vas a enfermar, seguro que te vas a enfermar y vas a contagiar el resto. Y eso hace que el sistema de salud colapse y el sistema de salud lo sostiene toda la gente, cada uno de ustedes que están escuchando, y sale de los impuestos y todas esas cosas. Entonces, la gente del Ministerio de Salud debería tomar medidas, ya que tienen tantos asesores que no han cambiado ninguno. Después del fracaso que han tenido estrepitoso, no han absolutamente cambiado ninguno, sino que siguen con los mismos. Y bueno, así nos está yendo, así nos está yendo. Pero bueno, y como dice ella, en la experiencia de que ve pacientes en domicilio todos los días, la mayoría tiene una sola dosis. Sí. La mayoría tiene una sola dosis. Entre eso y nada, básicamente cuando la variante Delta esté plenamente circulando, porque ya no solo que están aumentando los casos, sino que ya está circulando, nada más que todavía faltan escuchar algunas voces que son los creíbles para el gobierno nacional, pero ya los infectólogos independientes están diciendo que ya está circulando. Y cuando eso pase en serio y esté circulando con la intensidad y la capacidad que tiene esta cepa de infectar, empezarán nuevamente a eclosionar la cantidad de casos y veremos cómo nos vamos a manejar. Así que esa es la cosa, esa es la cuestión. Vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Acá tiene el mejor ejemplo, una persona que está todos los días con pacientes en la recuperación respiratoria, que son síntomas o que quedan con síntomas posterior a la internación, e incluso en aquellos pacientes no internados, que por ejemplo en estado aislados, que han cursado el COVID, también algunos pueden persistir con algunos síntomas, ¿no? Con menor intensidad o menos complicaciones por ahí, pero que también seguramente los estás viendo. Sí, inclusive en mi caso particular yo tuve COVID y hasta el día de hoy, digamos, tengo una leve secuela en cuanto, por ejemplo, al olfato. Y yo soy una paciente asmática. Está bien. Me vacunaron, sigo esperando mi dosis, claro. Y bueno, a la espera. Claro. Pero sobre todo tener en consideración que la mayoría de los pacientes que yo tengo tienen 2 o 3 patologías de base. Claro. Entonces, si no nos cuidamos a ellos, ¿qué va a pasar? Así es. Así es. Bueno, muy bien. Realmente la idea era que ustedes supieran cómo se maneja, cómo se trabaja, que hay gente que está trabajando en los domicilios, ¿sí? Y bueno, hay una fundación, FACIS, que está en donde vos a la tarde también estás trabajando. Me gustaría que dijeras la dirección, el lugar en donde pueden ir a hacer su rehabilitación, cuando tienen la indicación del médico para que vayan a hacer la rehabilitación. Y a su vez, para los kinesiólogos, la gente de salud, va a haber un curso de capacitación, ¿no es cierto? Me gustaría que les pasara un poquito de información sobre el tema. Sí. Bueno, la fundación, la Asociación de Ciencias y de Salud, el domicilio es Balcarce, 942, y ahora en septiembre se va a dictar un nuevo curso con la Fundación de Favaloro, todo lo que es relacionado obviamente al paciente post-COVID, la rehabilitación, y eso, de que se animen, que no se queden con los síntomas, que asistan a los médicos, siempre les pedimos eso, y que no se queden con las secuelas. Para eso está el médico, para eso está el kinesiólogo, tratando de enseñarles, de reeducarlos y de salir adelante. Es la idea, además de hacer una evaluación, digamos, con los síntomas que posean y demás. Así es. Bueno, y por último, como comentario final, esto, como le vuelvo a repetir e insisto, es una enfermedad nueva, pero estas son las cosas que están pasando ahora y que van produciendo cambios en forma dinámica. Todo lo que estamos diciendo, capaz que lo que estamos diciendo hoy, dentro de 3 días, cambió totalmente. Pero bueno, así vamos con esta enfermedad, pero si no tenemos un plan, si no tenemos una organización, si no aprendemos de lo que ya vivieron esta situación, nos va a ir mal, nos va a ir peor, nos va a ir mucho peor.
¿sí? Y si lo utilizamos políticamente, aparte de miserables, nos va a ir mucho peor como población. Vuelvo a repetir, ellos ya se vacunaron, la población todavía está esperando y eso los hace miserables, de pie a cabeza. Pero bueno, no se hacen cargo, miran para otro lado, cambian el tema, cambian el eje de la información, cambian el eje de la charla cuando uno trata de interrogarlos y preguntarles por qué mantienen y sostienen esta conducta que ya fracasó, Y como dijimos en uno de los primeros programas con la infectóloga, con Uki Chada, en aquel momento dijimos, pleno marzo del 2020, esto en este momento es un problema infectológico, pero recuerden que va a terminar siendo un problema económico, como lo terminó siendo. Las dos cosas juntas. Entonces, pero después a largo plazo, de acá 5 o 10 años, las secuelas respiratorias que quedan ahora, las secuelas cardíacas, por miocarditis, por infartos, por ACV, por derrames pericárdicos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar de acá a 5, 8, 10 años con los pacientes que tuvieron todas estas complicaciones dentro del contexto de COVID? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista psicológico con las personas que han tenido que sufrir toda esta demencia que se vive ahora, cuadros de depresión, trastornos para dormir, insomnio, irritabilidad, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Lo están analizando? ¿Están preparándose para lo que viene? Porque esto es lo agudo, esto es lo que está pasando ahora. Pero a futuro va a haber secuelas y la salud va a estar en jaque. Porque hoy por hoy no está preparada. Cuando después la gente empiece a expresar todas las complicaciones de lo que no se trató correctamente en tiempo y forma por distintos motivos, vendrán la epidemia de la patología cardiovascular, la epidemia de la patología respiratoria, la epidemia de la patología psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Los trastornos de conducta, no solo en los adultos, les aclaro, en los niños exactamente igual. Se está viendo hoy con lo que pasa con el tema de la no presencialidad. No solo el desastre de la educación, sino cómo impacta psicológicamente a los chicos. Hay que escuchar a los padres y hay que escuchar a los chicos. Pero bueno, para eso hay que tener políticas de salud claras. Y eso es lo que no hay. Son unos miserables. No escuchan. Tienen que cambiar o ampliar la cantidad de asesores, gente confiable, gente seria, gente formada, y entender que no son dioses, entender que simplemente son consejeros y que son gente que se ha preparado para potencialmente mantener una política de Estado adecuada y correcta para que el impacto de todo esto que estamos hablando sea el menor posible, ahora y en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, aquí con la licenciada hemos tocado el tema y ella nos ha contado y les ha contado lo que vive diariamente con los pacientes desde el punto de vista respiratorio. ¿Sí? Podrían también, otro elemento donde también podrían ocuparse de priorizar, optimizar, poner más recursos, entre otras cosas. Pero bueno, veremos a ver qué decide la gente de salud con respecto a las conductas que tienen que tomar. Bueno, te agradezco enormemente por habernos acompañado y habernos explicado a la gente para que entiendan un poquito más un montón de cosas que a veces se ven fotos, se ven imágenes mientras se habla. O que muchas veces no le dan importancia. O que no le dan importancia. Exacto. Y cualquiera opina de cualquier cosa sin tener o sin escuchar a aquellos que están en el día a día trabajando con los pacientes. Entonces, bueno, de ahí la desinformación que crea mucho más angustia, que crea mucho más alteración desde el punto de vista psicológico, ¿sí? De cuándo me va a tocar la vacuna, de cuándo me va a llegar, me voy a morir, no me voy a morir, me voy a complicar. Esas son las cosas que se escuchan todos los días en el consultorio. Ella va al domicilio y lo escucha. O que muchas veces pasa, Jorge, que te dicen,
No puedo dormir como dormía antes, Obvio. tengo que dormir con 2 almohadas. Claro. Entonces no te dejes estar, asistí a un consultorio, anda al médico. Así es. Así es. Como verán, se los está diciendo una persona que todos los días está viendo pacientes en las casas. Esa falta de aire puede ser porque tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, porque tiene un cuadro asmático que se descompensó, porque puede tener una arritmia cardíaca. Muchas cosas pueden ser. El mismo proceso inflamatorio post-COVID tardío, que puede estar haciendo una trombosis pulmonar. Hay que ver, hay que ver. Aparte Entonces, hay muchos pacientes que se les dan el alta, obviamente con oxígeno, y que luego vuelven a empeorar. Claro, exactamente. Entonces algo muy nuevo, algo que en cada paciente es completamente distinto, y bueno, pedimos eso, que por favor presten atención a sus síntomas, que no tengan miedo, porque muchos de los pacientes tienen miedo, escuchan la tele y se quedan como están, y eso sigue avanzando, y eso sigue avanzando, y es peor. Así es. Bueno, yo simplemente dejo hablar a la persona que está todos los días con este tipo de pacientes en su lugar en donde terminan de evolucionar las enfermedades, la enfermedad, e incluso donde terminan de encaminar las potenciales complicaciones que pueden sufrir una vez que pasaron por el momento agudo del COVID. Así que bueno, nuevamente agradecerte. Gracias, Jorge. A ustedes, espero que les haya gustado el programa, que hayan entendido, seguramente que sí, porque ha sido extremadamente clara. Y no se deje estar. Si usted tiene síntomas, consulte, ¿sí? Potencialmente puede ser nada, potencialmente sí puede ser una complicación. Dijimos, y les vuelvo a repetir, como en algún momento en algún programa les dije, quedan síntomas que están identificados, que cada vez se agregan más, que no es lo mismo que haya estado internado ese paciente o haya estado internado. Esos síntomas posteriores al COVID pueden durar en aquellos pacientes que no estuvieron internados no más de un mes en general, y en aquellos pacientes que estuvieron internados hasta 3 o 4 meses. Ahora, en ese lapso de tiempo potencialmente puede haber una complicación, o esos síntomas pueden ser la expresión de una complicación, ¿sí? Más allá de un síntoma residual a la evolución de la virosis. Y hay que estar atento. Entonces, siempre prevenir, consultar, simplemente consultar. Hoy por hoy se disponen de cosas muy sencillas para poder saber si hay que darle la importancia que corresponde, si necesita una nueva internación porque hay una complicación, o simplemente hay que seguir trabajando con el kinesiólogo y con mantener la oxigenación, el oxígeno en la forma que sea, dependiendo de la situación que el paciente requiere en ese momento. Nos vemos en el próximo programa.